Bueno, vamos a seguir con nuestro tema de la familia. Ahora nos toca a los esposos. A ver qué nos dice la Biblia acerca de nuestro papel. Vamos a Efesios, por favor. Efesios 5. Y esa va a ser la base de nuestra lectura. Vamos a ir a un versículo de Colosenses también, pero básicamente nos vamos a estacionar en este versículo. Y vamos a ver así que los ordenamientos que Dios nos da, cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos como esposos, ¿no? Platicábamos la semana pasada acerca de todo lo que la esposa tiene que hacer, a qué está llamada, y es muy muy importante atender realmente a esto que Dios nos dice. Entonces vamos a Efesios 5 y vamos a leer los versículos 25 al 33. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Parte de esto leíamos la semana pasada, y realmente aquí la instrucción es muy clara, que Dios nos da a nosotros como esposos. O sea, si pudiéramos resumir todo esto en unas cuantas palabras, de hecho hay una persona que trató de juntar todo este texto en una oración más sencilla, para que la podamos captar. Y él dice: maridos, den todo por amor de sus esposas y no saquen ventaja de ellas, ¿no? La semana pasada hablamos de 4 puntos que aplicaban para las mujeres, tratando de explicar un poquito cuál es la responsabilidad que ellas tienen. Y definitivamente estos puntos aplican para todos los miembros del hogar. No solamente para las esposas, sino también para los esposos, definitivamente para los hijos. Lo primero que veíamos hablamos acerca de la espiritualidad y platicábamos de que el éxito del matrimonio no depende de otra cosa más que de nuestra vida espiritual. Realmente no importa la imagen que nosotros tengamos fuera, no importa lo que la gente piense de nosotros, los que nos conocen dentro del hogar realmente nos conocen. No, si tú eres una persona dentro de tu casa y eres una persona distinta fuera de tu casa, la persona que realmente eres es la persona que está dentro de la casa. Como tú te comportas dentro de tu hogar, definitivamente así eres tú. Entonces platicábamos de que es tan importante que nosotros estemos concentrados en nuestra vida espiritual, que ese es el enfoque que nosotros tengamos, y que las energías, el tiempo, todo sea enfocado en nuestra vida espiritual, porque realmente de eso depende el éxito de nuestra vida en todos los sentidos, pero definitivamente en el aspecto matrimonial depende de cómo estemos espiritualmente. Después platicábamos acerca de la palabra misterio, no sé si se acuerdan, mencionábamos esta palabra, y realmente lo que explicábamos es que la relación de esposo y esposa refleja la relación de Cristo con la iglesia. La mujer dentro del hogar refleja la actitud de la iglesia, y el hombre refleja la actitud de Jesús. Así como nosotros como esposos nos comportamos dentro del hogar, realmente es un reflejo, o debería de ser un reflejo, de cómo Cristo nos trata a nosotros, el cuidado que tiene de nosotros, el amor que tiene por nosotros. Después platicábamos acerca de la autoridad, la palabra autoridad, y hacíamos una pregunta: ¿quién dice todo esto? ¿Quién dice que la mujer tiene que sujetarse al esposo? ¿Quién dice que la estructura del hogar debe de ser de esta forma? Dios dice, punto.
¿no? Cuando tú y yo cuestionamos, oye, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué me tengo que comportar de esta forma? Realmente no estamos argumentando nada en contra de nuestra pareja. Estamos argumentando en contra de Dios, de los principios que Dios dejó establecidos en su palabra para que todo funcione correctamente. La autoridad del matrimonio es Dios. Dios lo inventó. Dios diseñó el matrimonio y lo comentábamos la semana pasada. Y realmente Él estableció las reglas del matrimonio. Él sabe cómo funciona. Es como una compañía que hace carros, ¿no? Y hacen el manual del usuario y dicen cómo funciona, porque ellos lo hicieron, ellos saben exactamente cómo funcionan todas las piezas y cómo debe de comportarse el automóvil, ¿no? Así Dios hizo el manual del usuario para nosotros, y el manual del usuario lo tenemos en nuestras manos. Él es la autoridad en el matrimonio. Después, la última palabra que mencionamos fue la palabra libertad, ¿no? Y comentábamos de cómo el mundo nos presenta este tema de la libertad como algo que nosotros debemos de alcanzar dentro del matrimonio, y cómo tú deberías de tener cierta libertad dentro del matrimonio, ¿no? Y aun cuando estás casado, aun cuando eres parte de un equipo, eres parte de una familia, pues tú también tienes que tener tu libertad, ¿no? Y tú puedes hacer algunas cosas, tú puedes irte a ciertos lugares, puedes concentrarte en tu proyecto de vida, ¿no? Muchas veces sin importar las necesidades de los demás, sin importar que realmente tú formas parte de este equipo tan importante que es la familia. Y el mundo te ofrece este concepto de libertad como algo que tú necesitas alcanzar, cuando realmente eso lo que hace es atarnos, eso nos esclaviza. Y realmente Dios dice que el concepto de libertad no es ese. La verdadera libertad la alcanzamos siguiendo la palabra, entendiendo los principios que Dios dejó ahí establecidos. Y la Biblia dice que el hogar es un lugar de reglas. No podemos brincarnos las reglas. En todos lados tiene que haber reglas, en todos lados tiene que haber un orden. Y esas reglas que Dios puso son reglas perfectas. No debemos de dudar de ellas, no debemos de cuestionarnos por qué tiene que funcionar de esta forma, ¿no? Dice la Biblia que cuando nosotros cuestionamos a Dios, es como si el vaso llega y le dice al alfarero, lo hemos comentado, ¿no? Oye, ¿por qué me hiciste vaso? No, yo quería hacer plato, yo quería hacer taza, yo quería hacer un jarrón, ¿no? Así es de absurdo cuando nosotros cuestionamos a Dios y no nos sometemos a las reglas que Él ha establecido. Uno de los efectos del pecado, cuando Pablo está dándoles esta carta a los Efesios, él toca algunos puntos del libro de Génesis, cuando Dios estableció el concepto del hogar y cuando Él fue diseñando toda esta institución. Y comentábamos que uno de los efectos del pecado cuando entró a la vida del hombre, cuando Eva desobedece, ¿no? Y jala a su marido también desobedece, finalmente entra la maldad, entra la desobediencia a este mundo, y Dios le dice a Eva, ahora una de las consecuencias que tú vas a tener por haber desobedecido es que tu deseo será para tu marido, es decir, tú vas a tratar de dominarlo, tú vas a tratar de invertir este orden que yo puse. De la misma manera, cuando el pecado entra al mundo, para Adán es lo mismo. Él va a tratar, su naturaleza se va a invertir y él va a tratar de tomar el rol de yo no quiero dominar, yo no quiero ser la cabeza del hogar, yo no quiero ser la persona que dirija el matrimonio, ¿no? Y esta es una tentación que vamos a experimentar constantemente, ¿no? Ya, decide tú, ¿no? O sea, los hombres le podemos ir fácilmente a las esposas, ¿sabes qué? Ya no quiero, mira, yo no quiero tomar la responsabilidad, ya tú tomas las decisiones, tú administras la casa, tú haz las cosas como a ti bien te parezcan. Y esta es una tentación a la que todos los hombres estamos expuestos, igual que las mujeres, de tratar de agarrar el control y tratar de guiar el barco del hogar. Vamos a este perdón, es que se me apaga esta cosa.
vamos a estudiar este libro de Efesios y analizando un poquito, así desde forma general, Pablo cuando les habla a las mujeres, les dice poquitas palabras, ¿no? Toda la instrucción para la mujer está englobada más o menos en unas 50 palabras. Para los hombres es un poquito más enfático. ¿Quién sabe por qué? Para nosotros nos dice 140 palabras. Toda la instrucción para el hombre es muy, muy enfática, ¿no? Y bueno, cuando un marido tiene una correcta... También vamos a ir dando algunas palabras para tratar de explicar todo este tema, ¿no? Pero como preámbulo, cuando un marido tiene una correcta vida espiritual, él se va a dedicar a servir a su esposa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Platicamos la semana pasada de cómo Dios deja fuera el machismo en el hogar, ¿no? Y de que pues yo aquí mis chicharrones truenan porque yo soy el hombre, ¿no? Yo decido porque yo quiero. Y en realidad el hombre, cuando él está actuando de la manera como Dios lo dejó establecido en su palabra, él se va a dedicar a servir a su esposa y por lo tanto se va a dedicar a servir a Dios a través de su actitud. Él no puede declarar con su boca que Cristo es su Señor, que Dios gobierna su vida, cuando no atiende estos principios. De igual manera que la mujer no puede decir que Cristo es su Señor, que Cristo gobierna totalmente su vida, cuando no tiene esta actitud de sujeción a su esposo. Los hijos realmente tienen que ver el Evangelio manifestado en la forma en cómo su papá ama a su mamá. Un hijo va a entender cómo Dios lo ama a él en la forma en que su papá ama a su mamá, ¿no? Por eso decíamos que es un misterio. O sea, cuando Dios diseñó el matrimonio, no solamente diseñó la idea de que nos acompañemos, ¿no? Y estemos juntos y crezcamos y seamos viejitos y no estemos solos y logremos objetivos. O sea, realmente cuando Dios diseñó el matrimonio, la idea es que los chavos vieran cómo funciona la relación de Dios con el hombre, ¿no? Y un niño al ver cómo su papá ama a su mamá, cómo la cuida, cómo es paciente, cómo es misericordioso, cómo actúa en general dentro del hogar, los niños, los jóvenes, los no tan jóvenes, la gente adulta también, ya cuando somos grandes, tenemos hijos adultos, ellos van a poder darse cuenta de cómo funciona, cómo trabaja Dios en la vida de nosotros, en la forma en cómo su papá trata a su mamá. Y también al revés, también en la forma en cómo la mamá responde, cómo obedece al esposo, cómo lo respeta, cómo lo honra. El hijo va a entender cómo tiene que actuar él con respecto a Jesús, cómo tiene que obedecerlo, cómo tiene que someter su voluntad a él, cómo tiene que respetarlo, cómo tiene que honrarlo, cómo tiene que cuidarlo. Realmente el diseño de la familia es súper importante, ¿no? Y este es el misterio del cual habla Pablo. Él dice, no se enfoquen en el matrimonio solamente con, pues me tocó vivir con ¿no? O me tocó vivir con y pues ni modo, ¿no? O sea, realmente el matrimonio es una institución divina. O sea, realmente es algo... la instrucción en el matrimonio, la enseñanza del matrimonio es súper importante para nosotros como creyentes. O sea, realmente nuestros hijos van a ver cómo funciona la relación de Dios con los creyentes, a través de cómo funciona la relación del esposo con la esposa dentro del hogar. Entonces, platicando acerca del rol del hombre dentro del hogar, estamos viendo el versículo de Efesios 5, y antes de empezar con los 5 puntos, yo te tengo que decir que en este versículo tú puedes ver que lo que Dios le dice al hombre es una orden. O sea, Dios muchas veces nos recomienda cosas, muchas veces Dios nos da principios, pero también muchas veces nos da órdenes muy claras, ¿no? Y si tú te fijas en este versículo, fíjate cómo Dios es muy enfático. En el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres. En el 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y en el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros
ame también a su mujer como a sí mismo, ¿no? Y yo pienso que Dios nos podría decir, ¿qué no entendimos? ¿Qué no entiendes? ¿Qué no quedó claro? A ver, una, otra. Cuando Dios dice las cosas una vez, hay que poner atención. Cuando dice las cosas dos veces es porque realmente es muy importante lo que nos quiere decir. Muchos versículos, Dios en ellos hace un énfasis, dice una cosa y después la vuelve a repetir, porque realmente a Él le interesa que quede muy claro lo que nos está diciendo. Este es uno de esos casos, y de hecho no nos dice dos veces, nos dice tres veces. Amen a sus mujeres. Pero no podemos amar a nuestras mujeres con el amor que nos han enseñado en el mundo. Ese amor que se basa en las emociones, en que siento, híjole, siento algo aquí en mi pechito, ¿no? Siento que hoy te quiero un montón, entonces te amo de esa forma, ¿no? Y de repente muchas veces pasa, ¿cuántas veces no hemos escuchado la frase, se me acabó el amor, ¿no? Ya no siento nada, ya no hay nada, ya te puedo amar porque pues ya no siento nada, porque el amor está basado en las emociones. Y yo te tengo que decir algo, las emociones son un esclavo de nuestra voluntad. La gracia de Dios siempre nos va a ayudar a someter nuestras emociones y nuestra voluntad a la obediencia a la palabra de Dios. Tú y yo no podemos dejarnos guiar por nuestras emociones, porque la verdad, nuestras emociones van y vienen, ¿no? Dice un versículo, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no? De repente, si las cosas te van bien, te va saliendo todo como tú esperas, pues estás bien contento, bien emocionado, pero de repente pues no te va tan bien y pues andas en la lona, y así es nuestra vida natural, así es el ser humano, esa es la estructura del ser humano. Entonces Dios nos invita a amar a nuestras esposas, no con el amor basado en los sentimientos, sino el amor basado en las decisiones, ¿no? Tú decidiste un día amar a tu esposa. Cuando tú te casaste, tú le dijiste, yo te voy a amar, ¿se acuerdan? En la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza y en todas las situaciones que la vida nos pueda presentar, ¿no? Y realmente tú y yo tendríamos que decidir amar a nuestra esposa de esa forma todos los días, aunque a veces no lo sintamos, aunque no estemos así, con toda la emoción a tope, nosotros tendríamos que amar a nuestra esposa, cuidarla, apapacharla, respetarla, guiarla, abrazarla y todo esto que realmente Dios nos invita a hacerlo sin importar nuestro estado de ánimo. Cuando Dios habla del amor en la Biblia, Dios usa muchas palabras, ¿no? Para nosotros en español, pues amor es amor, ¿no? Pero en el griego hay muchos tipos de amor. Entonces es fácil entender cómo Dios quiere que nosotros amemos a nuestras esposas a través de la palabra que Él usa. Él no usa un amor que puede ser un tipo de amor, una palabra que se llama eros, que es el amor físico, ¿no? El amor de intimidad física. No usa la palabra fileo, que es un amor de cuates, ¿no? Así de me caes muy bien y te estimo y te aprecio. Él usa una palabra que se llama ágape. Ese es un tipo de amor que es el amor divino. Es el amor que Dios da a nosotros, es el amor con el que la Biblia se refiere, que Dios nos ama a nosotros, y es el amor que Dios produce cuando entra a vivir en tu vida, ¿no? Es ese amor que considera a la otra persona antes que a uno mismo, ¿no? Así como Jesús, Él no se consideraba a sí mismo, Él no pensaba en Él, pensaba en toda la gente, inclusive la gente que lo estaba lastimando, que lo estaba ofendiendo, que lo estaba insultando. Él los consideraba a ellos antes que a sí mismo. No dice el libro de Romanos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En otras palabras, cuando tú te conviertes y Dios entra a vivir a tu vida, realmente Él empieza a producir sus características en ti. Y el chiste es desarrollarlas. El chiste es empezar a hacer que esas características cada vez se vayan afirmando más, se vayan fijando más en nuestras vidas.
Entonces vámonos a las 5 palabras. Vamos a ver cómo nosotros como pareja, como esposos, perdón, tenemos que amar a nuestras esposas. En primer lugar, tenemos que amarlas de una forma sensible, según lo que Pablo nos dice en Efesios. En segundo lugar, de una forma natural. Después, de una forma con propósito. Tiene que ser un amor sacrificado. Y finalmente tenemos que amarlas con un amor exclusivo, ¿no? Entonces vamos a la primera característica. Tiene que ser un amor sensible. Para esto nos vamos a ir a Colosenses. Si gustan acompañarme sin perder Efesios 5. Es el único versículo que vamos a leer fuera de Efesios. Y aquí Pablo vuelve a tocar el tema, nomás que de una forma muy resumida, ¿no? A lo mejor los efesios como que eran un poquito más tardos para entender, ¿no? Recordemos que estas cartas de Pablo eran cartas que se leían en la congregación. Él mandaba estas cartas y le decía, léanselas a todos, ¿no? Entonces Pablo, pues al entender la necesidad del ser humano dentro del matrimonio, toca este tema en diferentes cartas. A los colosenses les dice, Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Estamos hablando de un amor que es sensible, ¿no? Y cuando Pablo se refiere a esto, él les dice, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. O sea, realmente tú tienes que ser sensible, ¿no? Entender la sensibilidad de tu esposa. Y no solamente tú tienes que decirle cosas bonitas, que eso es muy importante, por supuesto, pero realmente muchas veces nosotros podemos decir cosas bonitas, ¿no? Pero nuestra actitud no es bonita, nuestra actitud no es la misma que nuestras palabras. Y tenemos que recordar que el amor de Dios es un amor práctico, ¿no? Si alguien se sabe Juan 3:16, ¿alguien se lo sabe? ¿Quién me lo puede decir? Porque de tal manera que ha dado. Exactamente. Ese es un amor práctico. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. O sea, no fue Dios así de, híjole, los amo y no hago nada, ¿no? A veces como esposos hacemos eso. Podemos decirle cosas agradables a nuestra esposa, podemos decirle que la amamos, pero realmente nuestra actitud no es práctica, no es un amor práctico, ¿no? Y cuando nosotros hacemos esto, o sea, podemos tener la costumbre de solamente con nuestra boca hablar, pero no demostrarlo con nuestras acciones. Realmente nuestro amor se puede ir apagando poco a poquito, ¿no? Porque tu esposa te puede decir, oye, pues tú me dices que me amas, pero no me lo demuestras tanto, ¿no? Y es como una llanta de un coche que tiene un hoyito chiquito, ¿no? Que ni siquiera se oye que está saliendo el aire. Ahí vas por la carretera, ¿no? Y cruzas muchos kilómetros, ¿qué va a pasar con esa llanta? Poco a poquito se va a ir desinflando, ¿no? Realmente pocos matrimonios se desploman de un momento a otro, sin que esté pasando nada, todo está muy bien y de repente ¡pum!, truena el matrimonio. Realmente esto es raro. Se van deshaciendo por pequeñeces, se van deshaciendo por no cuidar los detalles, por no ver las necesidades de nuestras esposas. El día de hoy hablando específicamente a los esposos, no estamos pendientes de lo que ellas necesitan. No entendemos que las mujeres son diferentes y que ellas piensan de una forma diferente y que las necesidades que ellas tienen son diferentes de las nuestras, ¿no? Y estamos concentrados en nosotros, pensando en lo que nosotros necesitamos y no entendemos que ellas son diferentes, ¿no? Y yo les decía, el amor de Cristo es, él antes de pensar en sí mismo, él no pensaba en su dolor físico y espiritual, él no pensaba en lo que iba a sufrir, ¿no?, por toda esa gente. Él estaba pensando en la salvación de las personas, en la necesidad de esas personas de ir al cielo y no ir al infierno, ¿no? Entonces tenemos que arreglar esas cosas. Y ¿sabes?
como esposos, nosotros, tú eres el encargado de arreglar esas pequeñas cosas. Tú eres la cabeza del hogar. ¿Qué pasa en una empresa? ¿No? Cuando de repente está súper mal las ventas, súper mal el rumbo de la empresa, ¿quién es el encargado principal de que todo funcione? Pues el que está hasta arriba, ¿no? El director general o el director ejecutivo, lo que sea. Él es el encargado de hacer que las cosas cambien. Los esposos somos encargados de esto. Somos la cabeza del hogar, y si nuestro matrimonio está mal, nosotros somos los responsables y los encargados de que las cosas cambien, ¿no? También hablando de este versículo de Colosenses, en donde Pablo dice: no seáis ásperos con ellas, cuídalas, es sensible. Es también como el ejemplo de las plantas, ¿no? Una plantita, cuando te vas de vacaciones, es lo primero que tienes que encargar. Si tienes perro, pues el perro, ¿no? Y si no tienes perro, las plantitas. Alguien que vaya, ¿no? Y todos los días o cada tercer día le echa un poquito de agüita. Así es nuestro matrimonio. Tenemos que estarlo cuidando todos los días. Si un día tú descuidas tu matrimonio, ese día va para abajo, poquito. Es ese hoyito en la llanta, ¿no? Que a lo mejor no te das cuenta, pero empieza a decaer. Tenemos que ser súper cuidadosos. Y otra de las cosas, hablando de la sensibilidad, también es muy importante que nosotros no les pongamos estándares muy altos a nuestras esposas. A veces nuestro matrimonio no funciona porque les ponemos la barra muy alta en las cuestiones físicas, espirituales, sentimentales, ¿no? Y estamos con broncas todo el tiempo, estamos enfrentados uno al otro todo el tiempo, porque ponemos la barra bien alta, ¿no? Y porque nosotros estamos buscando que estamos concentrados en nosotros, esperando que se satisfagan nuestras necesidades, cuando en realidad muchas veces la barra puede estar muy alta, ¿no? Y nos la pasamos buscando errores estamos insatisfechos, estamos buscando que nuestra esposa de alguna u otra forma cambie, y pues nos la pasamos buscando el prietito en el arroz, ¿no? Como estamos insatisfechos, pues todo lo que hace el esposo está mal, y todo lo que me dice está mal, y andamos solamente buscando los defectos. Y este es un hábito que es tan común y tan dañino para un matrimonio, en donde todo lo que estoy con lupa viendo, todo lo que tú haces, ¿no? Pensando en que estás haciendo las cosas mal. Quiero repetir algo: el amor de Dios está en nuestros corazones, ¿no? Y hoy les estoy hablando a los esposos. El amor de Dios vive en nuestros corazones. El amor de Dios trabaja todos los días. Te quiero preguntar: ¿qué día Dios no trabaja en nuestras vidas? ¿Qué día Dios no está pendiente de nosotros? ¿Qué día Dios no busca bendecirnos, ayudarnos? A veces con cosas buenas, con abundancia, a veces con problemas. Pero tú ves a Dios todos los días trabajando en tu propia vida, ¿no? Nosotros debería de ser igual. Todos los días buscar la forma de agradar a nuestra esposa, de cuidarla y de bendecirla, ¿no? Realmente nosotros tenemos que ser un ejemplo en este mundo y un ejemplo en nuestra familia de cómo se comporta Jesucristo con nosotros. ¿Sabes? La única generación viva de la iglesia el día de hoy somos nosotros, ¿no? Ya los apóstoles ya no están, los creyentes así de otras épocas, personas que hicieron mucho, ya no están. La iglesia que el día de hoy el mundo ve, somos tú y yo, ¿no? Y realmente estamos llamados a brillar nosotros el día de hoy, porque todos los demás ya no están. Ese asunto de pues yo no, como que yo no soy para esto, no, yo no estoy hecho para esto, para meterme de lleno a todo lo que tiene que ver con Dios, no aplica para nosotros, porque somos la iglesia que el día de hoy el mundo ve. La gente que está alrededor de ti, el concepto que va a tener de Dios es el concepto que tú les ofrezcas. Y sabes, una de las cosas que ellos van a ver es tu familia. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo vives en familia? ¿Cuál es tu actitud dentro de tu hogar? Tu actitud para con tu esposa, tu actitud para con tus hijos. Eso es
lo que la gente que no conoce a Cristo va a ver de Dios, va a entender de Dios, lo que tú les puedas enseñar. Bueno, no solamente estamos llamados a amar a nuestras esposas de forma natural, sino también, no solamente de forma sensible, sino también de forma natural. ¿Qué significa este asunto de forma natural? Regresamos a Efesios 3, 28 y 29, perdón, Efesios 5, 28 y 29. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, ¿no? Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? ¿Qué dice Dios aquí? Acuérdense que la Biblia le escribieron hombres, Pablo les estaba dando instrucciones a la iglesia, en este caso de Éfeso, pero al mismo tiempo Dios nos está dando instrucciones a nosotros, ¿no? Y nos está hablando de cómo nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, y aquí se refiere a un amor natural. El amor natural es el amor que tú le das a tu propio cuerpo, ¿no? El amor a tu esposa es la extensión de tu amor a ti mismo, ¿no? Así que cuando tú no amas a tu esposa de esta forma, tú estás atentando contra tu propio cuerpo. No sé si se acuerdan lo que Dios le dice a Adán en el huerto del Edén, ¿no? Le dice, los dos se van a unir, van a ser una sola carne, van a dejar a su padre y a su madre, ¿no? Y van a ser una sola carne. ¿De dónde salió Eva? ¿De qué parte? De la costilla de Adán, exactamente. No, ¿por qué de la costilla? Llama la atención que Dios no haya puesto un huesito de la cabeza o un hueso del pie, ¿no? Es un hueso que está muy cerca de su corazón, es un hueso que está al nivel de Adán, ¿no? No quería que la mujer fuera soberana sobre el hombre, no quería que fuera una esclava, sino la sacó de un lugar muy, muy, muy especial, ¿no? Y dice que le dio la instrucción Dios a Adán, y le dijo, para que el matrimonio funcione, primero tienes que dejar a tu papá y a tu mamá, ¿no? Muchos no lo hacen, ¿no? Muchos no dejan a su papá o a su mamá y sigue siendo parte del matrimonio. O sea, realmente la idea es, deslígate y forma una nueva familia. Digo, no quiere decir que no veas por tus papás, ni tengas cuidado, al contrario, ¿no? Tienes que honrar a tu padre y a tu madre, ver por sus necesidades, cuidar de ellos, estar al pendiente de ellos, pero entendiendo que tu familia ya no es esa, tu familia ya es esta, ¿no? Entonces, realmente cuando el esposo, cuando el papá no está amando a la esposa, o sea, realmente no se está amando a sí mismo. Refleja una falta de amor por sí mismo, una falta de amor por Dios, ¿no? ¿Cuándo has dicho tú, odio mi pie, ya me cayó gorda mi rodilla, no soporto a mi hígado, ¿no? O sea, nunca hemos dicho eso, ¿no? O sea, realmente nosotros cuidamos a nuestro cuerpo, ¿no? Nos guste o no nos guste. Yo creo que a lo mejor a todos nos gustaría en algún otro aspecto tener la nariz diferente o lo que tú quieras, ¿no? Pero aún así lo cuidamos, lo procuramos, lo amamos, le damos lo que necesita a nuestro cuerpo. De la misma forma, tendríamos que estar al pendiente de nuestras esposas, cuidándolas, cubriendo todas las necesidades que ellas tienen, ¿no? Y así como a veces hay cosas de nuestro cuerpo que no nos gustan y lo cuidamos, a lo mejor hay aspectos de tu esposa que no te gustan, ¿no? Pero eso no importa, tú estás llamado a amarla, a dejar de pelear contra ti mismo, aceptando tu cuerpo como es, aceptando a nuestra esposa como es. Y definitivamente pues esto también aplica para las esposas. Tenemos que apreciar a nuestro esposo, tenemos que amarlo tal como es, ¿no? Cuando nosotros no lo hacemos, como les comentando, andamos buscando solamente en qué falló, qué dijo, cómo hizo, cómo, no sé, lo que tú quieras. O sea, realmente tenemos que entender que ese no es problema de ella, es problema tuyo, es problema del esposo. Cuando ella no cumple tus expectativas, no es problema de ella, es problema tuyo. Habrá una sensación de bienestar increíble cuando tú hagas lo que Jesús hacía.
Cuando tú dejes de pensar solamente en ella, ¿no? Y estar concentrado en ella, perdón, concentrado en ti, ¿no? Y realmente te apliques a concentrarte en ella y buscar el bienestar de ella y no tu propio bienestar. Después, nuestro tercer punto, además de ser llamados a amar a nuestra esposa de una forma sensible, de una forma natural, dice la Biblia que estamos llamados a amar a nuestra esposa con un propósito. Tiene que haber una razón por la cual nosotros amemos a nuestra esposa. Y en nuestro capítulo 5 de Efesios, Dios nos da este propósito: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, realmente Dios todo lo que hace tiene un propósito. Y todos los principios en la Escritura tienen un propósito. Dios no puso nada ahí nomás porque sí. No buscó rellenar espacios. O sea, realmente todo tiene un propósito muy definido, ¿no? Entonces, cuando nosotros amemos a nuestras esposas, tenemos que hacerlo con algo en mente. Tenemos que entender que nosotros somos los sacerdotes del hogar. ¿Se acuerdan? No sé si en el Antiguo Testamento han leído qué era este tema de los sacerdotes. Los sacerdotes dentro del pueblo judío, ellos eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Entonces el pueblo llegaba con los sacerdotes y hacían todo lo que Dios les había pedido que hicieran, y él presentaba sus ofrendas, sus oraciones, todo delante de Dios. Él estaba a la mitad entre Dios y el pueblo. Nosotros somos llamados a esto, a ser nosotros el intermediario entre Dios y nuestra familia, porque nosotros somos la cabeza del hogar. Y un día Dios nos va a pedir cuentas a los maridos, nos va a pedir cuentas de nuestro sacerdocio, y te va a pedir cuentas porque tú eres el responsable de la vida espiritual de los que viven en tu casa. Cuando la cabeza de la casa es una cabeza que está comprometida con Dios, está buscando a Dios, está tratando de ser un ejemplo de obediencia, de sujeción al Señor, va a influir de una manera que no te imaginas en el hogar. No que los demás no sean responsables, cada uno tiene su vida espiritual, cada uno tiene que tomar decisiones, hijos, esposas, esposos, ¿no? Pero finalmente tú eres el responsable, eres una influencia muy grande en la vida espiritual de tu familia. Cuando el papá está bien, hay muy altas probabilidades de que la familia esté bien, esté buscando a Dios, porque Él es el que dirige, Él es el que tiene la batuta dentro del hogar. Y cuando el esposo no está sometido a Dios, no está buscando a Dios, realmente hace la vida de la familia muy difícil, ¿no? O sea, es difícil estar para la esposa, para los hijos, sin una cabeza que esté buscando a Dios, buscando obedecerlo y agradarlo. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios ha dejado para nosotros como esposos al amar a nuestra esposa? El objetivo es verla florecer, ¿no? Madurar espiritualmente, emocionalmente, como persona, como mujer. O sea, realmente nuestro objetivo al amarla es empujar a nuestra esposa a que tenga una vida como Dios la planeó, a que alcance el propósito que Dios estableció para su vida, ¿no? Muchos de nosotros probablemente vamos a morir antes que nuestras esposas, ¿no? Por eso hacemos testamentos y seguro de vida y planes financieros, porque estamos pues previendo esa situación que se puede dar. ¿Cómo le va a ir a tu esposa en su vida espiritual, en su progreso hacia el cielo, el día que tú no estés? Tú ya tendríamos que pensar en esto. Ya tendríamos que pensar en que nuestra esposa algún día probablemente va a caminar sola en esta vida, y la idea es capacitarla, motivarla, alentarla, ser un ejemplo, y también para nuestros hijos, ¿no? De que ellos sigan por este camino, por el camino de la espiritualidad, de su relación con Dios, ¿no? Que realmente pues ellos tengan una independencia total y sepan que Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. O sea, la responsabilidad que tenemos es gruesa,
¿no? En cuanto a capacitar a nuestra familia para que ellos busquen a Dios. Hay una biografía de un hombre inglés que se llama Charles Stott, ¿no? Un creyente de hace muchos años, le llamaban C.T. Stott, ¿no? Y este hombre era una persona que era hijo de un multimillonario. Entonces muere su papá y le deja una herencia muy jugosa, muchos millones de dólares. Entonces él, un creyente, él dice, ¿sabes qué? Yo quiero darle todo a Dios, ¿no? Yo no me quiero quedar, yo creo realmente que Dios puede satisfacer mis necesidades, ¿no? Su esposa era una creyente increíble también. Entonces él dice, yo voy a dar todo mi dinero, no quiero nada de la herencia que me tocó, ¿no? Entonces una parte se da a un misionero en China que se llama Hudson Taylor, no se han oído hablar de él, ¿no? Él le da esta herencia a él para su trabajo de las misiones. Otra parte divide la herencia en 4. Una parte se la da a Hudson Taylor, otra parte se la da a Charles Finney, que era un hombre que tenía un creyente misionero que tenía orfanatos. Entonces le da el dinero para apoyarlo a él. Otra parte se la da a Moody, también un creyente, Dwight Moody se llamaba. Hay un instituto Moody muy famoso, fue un creyente muy importante. Y la otra parte se la da a un hombre de apellido Spurgeon, que él era un pastor inglés, sí, pero no, era un pastor de Inglaterra, de por allá de 1800, ¿no? Entonces, y se queda con una parte. Él dice, voy a guardar unos cuantos millones para mi esposa, para que el día que yo no esté, pues ella tenga con qué subsistir, ¿no? Entonces su esposa se entera de este plan y le dice, oye, espérate, o sea, quiere decir que tú puedes vivir confiando en Dios, sabiendo que Él va a satisfacer tus necesidades y no las mías. Yo quiero que lo regales todo, no quiero que ese dinero que tú has guardado para mí, tú lo regales, porque yo también quiero aprender a depender de Dios. Entonces él toma ese dinero y lo da para la fundación del Salvation Army, ¿no? Con ese dinero se empezó a crear todo este proyecto del Ejército de Salvación. Entonces él dice, ok, lo voy a hacer, pero con una condición. Nos le dice él a su esposa, lo voy a regalar y no voy a dejar nada para ti, pero con una condición. Con que tú incluyas en tu oración de todos los días una frase. Y la frase era, Señor Jesús, tú eres para mí más precioso que lo que Charlie jamás podrá hacer. Entonces él le dice, yo quiero que todos los días tú le digas a Dios que Él es el número 1 y no yo, ¿no? Entonces, o sea, tú ves el ejemplo de un hombre que realmente estaba tratando de capacitar a su mujer para vivir la plenitud de la vida, ¿no? Para vivir con el objetivo en su mente de buscar a Dios y de agradarlo por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Cuántas veces no vemos de matrimonios que muere el esposo y las esposas quedan totalmente devastadas en todos los sentidos, ¿no? O sea, porque finalmente ella no tiene la idea en su mente de buscar el cielo, de buscar agradar a Dios el resto de su vida, porque ellos crecieron uno alrededor del otro y no alrededor de Dios. Esa es la idea, que en primer lugar en nuestra lista esté Dios, como veíamos en el triángulo, ¿se acuerdan la semana pasada? ¿No? Que hasta arriba de nuestra lista de prioridades esté nuestro Señor. Y en segundo lugar, como hombres, tiene que estar nuestra esposa, no nuestros hijos, no nuestros hobbies, no nuestros trabajos, no todas las demás cosas que muchas veces nosotros ponemos en segundo lugar. En primer lugar Dios, en segundo lugar nuestra esposa, y en tercer lugar todo lo demás, lo que tú quieras. Bueno, cuarto punto. Amemos a nuestras esposas de forma sensible, de forma natural, con un propósito que ya lo vimos. Y el cuarto punto es con un amor sacrificado. ¿A qué se refiere este tema de un amor sacrificado? Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Ya podríamos ir haciendo la pregunta que les decía la semana pasada. ¿Quién la tiene más difícil? ¿No? ¿Cuál es el rol más difícil de trabajar? Digo, pues los dos tienen sus retos increíbles, ¿no? Pero fíjate cómo Dios aquí nos dice algo tremendamente fuerte, ¿no? Tenemos que amar a nuestras esposas con el mismo amor que Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella, ¿no? ¡Qué gran reto! Yo tengo como modelo el seguir a Cristo, ¿no? Este amor sacrificado, ¿no? Que piensa en el objeto de su amor antes que en sí mismo, ¿no? Y con esto, a mí me encanta Dios porque Él está tratando de evitar que cualquier mujer sea maltratada, sea humillada, sea menospreciada por el hecho de haber sujetado su voluntad a su esposo, ¿no? O sea, realmente cuando Dios nos da esta instrucción a los hombres, ya no queda ningún espacio para que nosotros seamos un tirano en nuestra casa, ¿no? Seamos un tirano en nuestro hogar y hagamos las cosas como nosotros querramos. O sea, realmente Dios dice, ¿sabes qué? Así como yo amé al mundo, como yo amé a cada persona, lo que yo hice, tú estás llamado a hacer lo mismo. Así que cuidadito con menospreciar estas palabras, cuidadito con salirte del redil, ¿no? Porque para Dios es muy grave si nosotros no hacemos esto. Nos está invitando a entregar nuestra vida. ¿Qué hizo Jesús? Él no entregó su afecto, Él no entregó un poquito de dinero, Él no entregó pocas cosas, Él lo entregó todo, absolutamente todo. Su voluntad, su cuerpo, su vida, todo lo entregó por nosotros. Y es la misma entrega que Dios nos invita a hacer, o nos exige, o nos pide, o nos manda, que nosotros hagamos por nuestra esposa. No, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Esa es la balanza, ¿no? En donde la mujer se sujeta al esposo, ¿no? Y el esposo la ama de la misma forma como el Señor nos ama a nosotros, ¿no? Y te voy a decir algo, tu reto como esposo es convencer a tu esposa que la sumisión que ella puede tener es lo mejor que puede hacer. Lo mejor que le puede pasar a tu esposa es sujetarse a ti, ¿no? Tú tienes como reto convencerla de esto, ¿no? Y las esposas también tienen un buen reto. Tienen que convencer a su esposo que lo mejor que ellos pueden hacer es amarlas a ellas de esta forma. Es una balanza perfecta. Así funciona. Imagínate si nosotros hacemos esto. ¿A poco no Dios tiene toda la razón? ¿No? Si realmente tú y yo podemos llevar toda esta teoría a la práctica, las cosas van a cambiar como no nos imaginamos, ¿no? Y probablemente algunas de estas cosas tú ya las sabías. A lo mejor ya habías escuchado estos versículos. Lo que importante es entender la necesidad que tú tienes de llevar esto a la práctica. Hacer tu parte, ¿no? O sea, y por favor no lleguen y le digan al esposo, oye, ¿ya viste lo que dijo Santiago? ¿Ya viste lo que dijo la Biblia? Tienes que hacer el otro. Concéntrate en tu parte. Yo les decía en el primer estudio de la familia, tú no te puedes meter en la voluntad de tu esposo ni de tu esposa. Pero lo que sí puedes hacer es hacer tu parte, ¿no? Y obedecer en la parte que a ti te corresponde. Todos tenemos responsabilidad en esto, ¿no? Y los hijos no se van a salvar, ¿no? También vamos a platicar de los hijos. ¿Qué es lo que los hijos tienen que hacer? Bueno, último amor que Dios nos llama a tener, ¿no? Platicamos del amor sensible, natural, con propósito, sacrificado. ¿Cuál es el último? El amor exclusivo. ¿Qué dice Pablo en este sentido? El amor exclusivo. Dice Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿No? Presentársela a sí mismo. O sea, Jesús, el objetivo era atraer a la gente a sí mismo, para que Él tuviera exclusividad
sobre nuestras vidas, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos en la televisión, ¿no? Que va a haber un partido o un evento y es exclusivo por este canal? Nadie lo tiene, nadie lo va a pasar, solamente este canal. Con Dios, así somos nosotros. Dios tiene exclusividad sobre nosotros. Tú eres el objeto del amor exclusivo de Jesucristo. Tú le perteneces a Jesús y solamente a Él. Tú no le perteneces a nadie más. ¿Sabes algo? Los esposos somos exclusivos uno del otro, ¿no? El esposo está llamado a tener con su esposa una relación que no tiene con nadie más, ¿no? Tu esposa tiene que ser tu confidente. Tu esposa tiene que ser tu mejor amiga. Tu esposa tiene que ser la persona más cercana a ti, ¿no? Y no ese tema de cualquier problema voy con mis cuates o con el fulanito. Digo, siempre es a lo mejor importante y bueno tener consejos y a lo mejor apoyarte con otras personas en ciertos aspectos, pero la primera persona, tu punto de base tiene que ser tu esposa siempre. Tú eres exclusivo de ella, ¿no? Y no puede haber sombra de dudas de todo esto, y no puede haber sombra de dudas de tu conducta en este sentido. ¿Sabes? Porque a veces traemos problemas y queremos que nuestra esposa se comporte de otra forma, y a veces caemos en el tremendo error de querer darle celos, por ejemplo, ¿no? Y de que ella piense ciertas cosas, ¿no? Pues para que cambie, ¿no? ¿Sabes qué? No va a cambiar. Al contrario, tu relación se va a ir en picada. No podemos ser ni celosos ni incitar a nuestra esposa a celos. Esto es puro orgullo que yo pienso en mí, yo veo la forma como se satisfacen mis necesidades y como yo quiero que mi esposa cambie. Y la voy a hacer cambiar porque usando la forma que sea para que ella cambie. Esto es muy peligroso, ¿sabes? Nuestras esposas no nos deben de compartir con nadie, absolutamente con nadie real y con nadie imaginario. No nos pueden compartir con el internet, no nos pueden compartir con tantas cosas que el mundo nos invita a que compartamos, a que nuestras esposas nos compartan con eso. Estamos en una época tremendamente atacada, el creyente es atacado de una manera impresionante por todo esto. Y el mensaje es que tu esposa te comparta, de una o de otra manera, ¿no? Lo que nosotros como hombres, como esposos, gastamos en otras personas, lo perdemos con nuestra esposa, ¿no? Nuestras miradas, nuestro tiempo, nuestros aprecios, todo lo que tú gastas con alguien que no sea tu esposa, tú lo pierdes con tu esposa, ¿no? Es impresionante lo que en nuestra sociedad se predica el día de hoy. Tú puedes, o sea, el hombre puede irse con sus cuates a donde quiera, ¿no? Y puede disfrutar y puede hacer y todo, a lo mejor con ciertas limitaciones nada más, ¿no? Pero así es el open mind, así en todo lo que da, ¿no? Estamos perdiendo. Cada vez que tú aprecias a una persona, vas a menospreciar a tu esposa, ¿no? Siempre vas a empezar a comparar a tu esposa. Pues claro, estamos con nuestros ojos y nuestra mente en otros lados, pues cada vez nuestra esposa va a tener menos valor para nosotros, ¿no? Entonces, somos exclusivos de nuestras esposas. Tenemos que amar a nuestras esposas con un amor exclusivo. Y sabes, poco a poco, cuando vayamos haciendo esto, vamos a ir viendo unos beneficios increíbles. Es como una inversión a largo plazo, ¿no? Tú inviertes tu dinero y pues a lo mejor pasa un mes y 2 meses, pues no ves mucho realmente. Pero todo esto que Dios nos está diciendo, realmente son inversiones a largo plazo. Es poner un fundamento muy sólido en nuestro matrimonio, que un día probablemente van a llegar mareas, y van a llegar vientos, y van a llegar tormentas, y la idea es que tu matrimonio esté tan fundamentado, tan sólido, que puedan permanecer ante estas tempestades que probablemente lleguen en nuestras vidas, ¿no? Nada puede arreglar nuestro matrimonio
como esto. Nada puede arreglar como empezar a actuar de esta forma, ¿no? Un amigo una vez, antes de convertirse, un amigo ahí del trabajo, me decía, estaban a punto de divorciarse él y su esposa. Entonces dijeron, no, pues vámonos de viaje, ¿no? Viaje de luna de miel tú y yo, ¿no? Para que todo se arregle y para que todo cambie. Se fueron a, no sé, a Cancún, a Los Cabos, algo así. Y si llegamos al viaje, ya se cuenta que cada quien por su lado, ¿no? Cada quien por su lado, sí, de repente medio bien y de repente lo que quieras, pero haz cuenta que llegamos igual o peor de lo que nos habíamos ido. ¿Sabes? No hay nada que pueda arreglar tu matrimonio, estos viajes a Hawái o a donde tú le quieras poner, como poner este fundamento sólido en tu matrimonio, ¿no? Empieza por ti, por tu propia vida, ¿no? Y les quiero proponer algo. Quiero proponerles algo, a ver si lo quieren hacer, que yo pienso que te puede ayudar muchísimo en tu matrimonio si no lo haces. Empieza hoy a orar en la noche con tu esposo y con tu esposa. ¿No? Pasa un tiempo en donde oren por ustedes principalmente, por su matrimonio, ¿no? Que Dios vaya restaurando las cosas que no están bien. O sea, yo te voy a decir algo, nadie tenemos un matrimonio perfecto, ¿no? O sea, nadie puede decir, no, hombre, yo estoy del otro lado, pero para nada, todos tenemos, como dicen en las empresas, áreas de oportunidad, ¿no? Realmente Dios tiene que cambiar nuestros hogares, tiene que cambiar nuestros matrimonios. Si tú te pones a orar por esas áreas en las que estás batallando o has batallado por tiempo, o sea, realmente te aseguro que Dios pueda empezar a hacer el cambio que tú quieres que ocurra, ¿no? La oración es una herramienta poderosa, muy poderosa, para que las cosas cambien. Y si están unidos en oración, realmente Dios puede bendecirlos muchísimo. Dios quiere hacer una transformación permanente, ¿no? Yo por eso les decía, tú tienes que establecer fundamentos sólidos, ¿no? Para que la transformación sea permanente, no para que cambie un poquito la cosa ahorita y se arregle y cambiemos, pero pasado mañana estemos igual o dentro de un mes estemos peor. O sea, realmente Dios quiere hacer una transformación permanente en nuestros hogares. Y ¿sabes algo? Ya para terminar este estudio, con todo esto, si nosotros somos capaces de hacer esto, nuestra generación va a tener esperanza. O sea, realmente la gente va a tener esperanza. Al ver hogares, padres, la verdad es que los problemas más grandes que hay en nuestra sociedad, en el mundo el día de hoy, son en los hogares. No nos imaginamos todo lo que hay. Tú puedes ver a tu compañero de trabajo siempre riéndose, siempre contento, pero puedes verlo en su casa, no sabes qué hay. Y la verdad es que los hogares son muy atacados el día de hoy en nuestra sociedad. Y si ellos pueden ver que en ti hay un buen matrimonio, hay un buen hogar, realmente la esperanza puede surgir en el corazón de todas esas personas. Hasta te pueden preguntar, oye, ¿qué onda con tu vida? ¿No? ¿Por qué? Porque estás bien, ¿cómo le haces? ¿No? ¿Cuál es tu secreto? Y podremos dar el secreto, ¿no? A eso estamos llamados, a hablar de nuestro secreto, de lo que Dios ha podido hacer en nuestras vidas. Y no solo eso, nuestros hogares tendrán esperanza, ¿no? Todos aquí tenemos hijos, y de veras, no importa si son jóvenes o si son grandes, ¿no? O sea, realmente el hecho de que ellos puedan ver en ti una relación correcta con tu esposo, puede transformarles la vida. O sea, pueden realmente entender que esto no es pura teoría, no es solamente cosas que papá y mamá me enseñaron porque ahí las dicen, sino yo veo cómo viven ellos, yo veo cómo mi papá trata a mi mamá, yo veo cómo la ama, yo veo la armonía en mi casa. No es un hogar perfecto, ¿no? Pero yo veo la armonía, yo veo que las cosas están bien. Y no solo eso, tus hijos van a querer lo mismo que tú tienes. El día que ellos busquen un esposo o una esposa, van a querer tener lo mismo que tú en tu hogar tienes. Díganme si no vale la pena considerar esto. Díganme si no vale la pena tomar muy en cuenta todas estas cosas que estamos viendo y ponerlas en práctica. Y te voy a decir algo ya para terminar así. Naturalmente no podemos nosotros, o sea, la idea no es me voy a esforzar,
¿no? Y yo voy a agarrar esta carga y ahora voy a cambiar. O sea, sí tenemos que hacer nuestra parte, pero tenemos que ponerlo en manos de Dios. Y lo primero es reconocer, Dios, he fallado. La verdad le estoy regando, he fallado en esto y en esto y en esto. Ser honestos, hacer una introspección de cómo está nuestro corazón, nuestra vida y nuestra relación con nuestra esposa, ¿no? Y en base a eso pedirle a Dios que Él vaya cambiando las cosas, que vaya cambiando nuestra actitud y nuestra forma de ser. Y yo les quiero platicar qué va a pasar en todos nosotros, empezando por mí, si nosotros realmente llevamos a la práctica todo esto. Bueno, pues vamos a terminar con una oración, por favor. Señor, muchas gracias, Padre. Te queremos dar por tu palabra, Dios. Y te queremos dar muchas gracias porque pues realmente entendemos una vez más que la Biblia es muy práctica, Señor. Y que la Biblia tú la dejaste establecida para nuestro bienestar y para bendecirnos a través de todos tus principios que ahí están establecidos, Señor. Hoy te pedimos que tú nos ayudes a pensar, Señor, en esto que escuchamos esta mañana, nos ayudes a meditarlo, que en nuestro corazón se queden ideas, pensamientos, Dios, que realmente nos lleven a actuar y que pues nosotros sometamos nuestra voluntad a tu palabra, Señor, y que podamos tener el éxito que tú prometes en la misma, Señor. Ayúdanos a tener hogares limpios, hogares transformados, hogares que te reflejen a ti, Señor, y que esto pueda ser una luz para el mundo que nos rodea, Dios. Te damos gracias por estas enseñanzas, Dios, vienen de ti, lo sabemos perfectamente. Te pedimos que tú nos ayudes a ponerlas en práctica muy pronto, Dios, probablemente hoy mismo, Dios. Ayúdanos, guíanos y te damos gracias por tu palabra y por todo lo que hemos escuchado esta mañana, Señor. Te pedimos tu bendición para esta semana, Dios. Ayúdanos en los retos que la semana pueda traer. Ayúdanos a buscarte, Señor. Que no pasemos tiempo sin buscarte a ti y que nos traigas con bien en 8 días, Dios. Te damos gracias y te pedimos todo, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús.